¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si la suerte se nos acabara? No hablo de teoría, hablo de física. Hablo de una roca de hielo y metal viajando a 246.000 km por hora. Hace solo unos días se viralizó un escenario que, sinceramente, te deja frío. Se trata del Asteroid Launcher, la famosa herramienta divulgativa del ingeniero Neil Agarwal. Y estos días mucha gente la ha usado para jugar al «Y sí». Y lo han hecho con un viejo conocido de este canal, el cometa 3i Atlas. Y lo han hecho metiendo velocidades y tamaños plausibles. Y aviso desde ya, esto es un simulador divulgativo, no un cálculo oficial de riesgo de la NASA. Pero sirve perfectamente para entender órdenes de magnitud y por qué los astrónomos se toman esto tan en serio. Ahora imagínate esto, solo como un experimento mental. Si metemos en el simulador el tamaño que se estimaba al principio para 3i Atlas, del orden de 0,4 a 0,5 kilómetros, y lo lanzamos contra el kilómetro cero de España, si ese objeto impactara en la Puerta del Sol, la Puerta del Sol dejaría de existir. No es una frase hecha, es literal. En segundos, el suelo se comportaría como un fluido. Se abriría un cráter de unos 4 kilómetros de diámetro y medio kilómetro de profundidad. La zona cero se convertiría instantáneamente en un vacío humeante, rodeado de un anillo de destrucción total. La cifra que más ha circulado es 826 megatones. Repito, 826 megatones. Esto equivale aproximadamente a unas 55.000 bombas de Hiroshima. O unas 16 zarbomba, una energía tan absurda que el primer golpe no es una explosión, es un destello térmico y una onda de choque que te golpea como una pared sólida. Barrios enteros, Salamanca, Chamberí, Arganzuela, vaporizados. Y después viene el viento. No un huracán de telediario, no, sino un frente de aire supersónico, a 4 kilómetros por segundo. Un muro de aire que revienta cristales, derriba estructuras y convierte la ciudad en metralla y polvo en un radio de decenas de kilómetros. Y a 18 kilómetros en Getafe o Alcobendas. Vuestros pulmones colapsarían por la pura presión. En esa configuración, el simulador llega a estimar del orden de aproximadamente 1,7 millones de vidas borradas. Pero claro, esto depende de supuestos: ángulo, densidad, velocidad exacta, hora del día, vulnerabilidad de edificios. Pero aquí viene el punto que lo hace aún más inquietante, y donde entra el verdadero rigor científico. Toda esta destrucción que os acabo de describir está calculada con el tamaño antiguo del cometa, con el tamaño antiguo, con el pequeño. Es decir, si el diámetro efectivo del núcleo es ahora del orden de 2,6 kilómetros, bajo el supuesto estándar de que refleja poquísima luz, como la mayoría de núcleos cometarios, entonces cualquier simulación hecha hasta ahora se queda ridículamente corta. Es decir, si alguna vez hablamos de impacto, hay que hacerlo bien, porque mezclar números de un tamaño con conclusiones de otro no es ciencia, es espectáculo. Pero tranquilos, respirad, hoy no vengo a venderos el fin del mundo en diferido. Esa angustia ya caducó. Dato clave, y esto es importante: 3i Atlas nunca ha estado cerca de la Tierra. Nada de rozarnos. Su máxima aproximación fue el 19 de diciembre de 2025 y aún así pasó a 1,8 unidades astronómicas, que es más o menos 270 millones de kilómetros. O sea que, para que nos entendamos, estaban lejísimos. No hubo nunca escenario realista de impacto. Así que el drama ya no está en nuestro vecindario, está más lejos y es puramente orbital. Lo próximo grande en el calendario es, como os dije en mi vídeo anterior, el 16 de marzo de 2026, porque ese día el 3i Atlas tendrá su máxima aproximación a Júpiter, a unas 0,358 unidades astronómicas. Y aquí viene el matiz científico, porque Júpiter no decide si se queda o se va. Este objeto ya viene en una órbita hiperbólica, ya está de paso y va a seguir escapando del sistema solar. Lo que sí puede hacer Júpiter es otra cosa, es torcerle el camino. Un volantazo gravitatorio que ajuste su trayectoria de salida y nos diga mucho sobre cómo viajan estos visitantes interestelares cuando entran en el campo de gravedad del sistema solar. Pero esta simulación, esa pesadilla virtual en Madrid, se ha vuelto viral estos días por una razón muy específica. Y es que, como os he dicho, hemos cometido un error de cálculo, de peso, de tamaño, un error garrafal. En el vídeo anterior os dije que 3i Atlas era una roca silenciosa. Os dije que los radiotelescopios no oían nada. Pensábamos que era un visitante pequeño de unos 400 metros, un guijarro cósmico. Estábamos equivocados, sí, muy equivocados. Los nuevos datos del telescopio espacial Hubble acaban de llegar y han destrozado todas nuestras estimaciones. No es un guijarro,
Es una montaña voladora. Es un monstruo 20.000 veces más masivo que Oumuamua, sí, 20.000 veces más. Y aparte de su tamaño, ahora sabemos que ha despertado. Justo cuando se alejaba, justo cuando pensábamos que la función había terminado, Tracy Atlas ha empezado a gritar químicamente. Y hoy vamos a analizar los papers que han salido estos últimos días. Vamos a descubrir por qué la NASA está perpleja. Vamos a ver por qué este objeto tiene una piel antibalas. Y vamos a entender por qué Avi Loeb, otra vez, ha vuelto a usar la palabra prohibida, nave nodriza. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Vale, equipo, vamos a los datos duros. Si visteis el vídeo de enero y si no lo tenéis enlazado aquí arriba, recordaréis que nos obsesionaba una pregunta. ¿Está hablando por radio este visitante? Y aquí entra Breakthrough Listen, uno de los programas más serios del mundo, buscando posibles señales artificiales en el espacio. ¿Y qué hicieron? Bueno, el 18 de diciembre de 2025 apuntaron al cometa Tracy Atlas con el Green Bank Telescope, uno de los radiotelescopios más potentes que existen, justo antes de su máxima aproximación a la Tierra. ¿Y qué encontraron? Pues nada. Pero nada, en lenguaje científico, significa algo muy concreto. No detectaron señales estrechas, las típicas líneas finas de radio, que suelen ser la firma más limpia si hubiera una transmisión tecnológica dirigida o sostenida. Y además pusieron límites. Si el objeto estuviera emitiendo algo de ese tipo hacia nosotros, tendría que ser más débil que aproximadamente 100 milivatios, a la distancia a la que estaba. Para que te hagas una idea, es una potencia ridícula en términos humanos, como una bombilla pequeña. Así que, de momento, por radio, silencio. Y con eso, en enero, muchos nos quedamos con la imagen de un visitante más bien pequeño, tipo Oumuamua, hasta que llegaron los datos nuevos que cambian el tamaño y cambian, claro, la historia. Y es que, como siempre os digo, la ciencia no es estática. La ciencia se corrige a sí misma. Eso es lo más bonito de todo. Y la corrección que nos acaba de mandar el telescopio espacial Hubble es de las que te dejan sentado. El nuevo estudio con equipos de la NASA, de la ESA y el Instituto de Ciencia del Telescopio Espacial por fin ha conseguido acercarse a lo que de verdad nos importa: el tamaño del núcleo, el cuerpo sólido del cometa. ¿Os acordáis de cuando hablábamos de unos 400 y pico metros? Pues, en términos sencillos, se nos quedaba corto, muy corto. Pero ojo, porque aquí hay un matiz crucial para entenderlo bien, porque el Hubble no ve el núcleo a pelo. Lo que ve es un cometa con coma, una nube de gas y polvo que lo envuelve y lo disfraza. Así que lo que han hecho los científicos es separar matemáticamente la luz de esa nube y aislar la señal del núcleo en imágenes tomadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026. ¿Y qué significa el resultado? Bueno, que no te dan un diámetro mágico como si lo hubieran medido con una regla. Te dan un tamaño estimado que depende de algo muy pero que muy simple: lo oscuro o lo brillante que sea el núcleo. Es decir, cuánto refleja. Si el núcleo refleja la luz como suelen hacerlo los cometas, muy poco, casi negro, entonces el cálculo apunta a un núcleo de alrededor de 2,6 kilómetros de diámetro, con un margen razonable. Y lo más importante, si resultara ser más brillante, sería más pequeño. Si fuera más oscuro, sería más grande. En resumen, no es un guijarro. Es un objeto de escala montaña. Sí, estamos hablando de una montaña flotante. Para ponerlo en perspectiva galáctica, este objeto es 40 veces más masivo que el cometa 2I Borisov, el segundo visitante interestelar que conocimos. Y comparado con Oumuamua, bueno, Tracy Atlas, podría comerse a 20.000 Oumuamuas para desayunar. ¿Y por qué es importante esto? Porque cambia toda la física de su viaje. Porque un objeto tan masivo no se deja empujar fácilmente por la radiación solar. Su inercia es colosal. Entró en nuestro sistema solar a 221.000 km por hora y el Sol, con su gravedad, lo aceleró hasta los 246.000 km hora en su punto más cercano. Pensad en la energía cinética de una masa de 2,6 kilómetros moviéndose a esa velocidad. Ahora imaginad la simulación de Madrid hecha con esta piedra como una montaña, porque ya os digo que hicimos el cálculo con el dato pequeñito. Pero ahora no es una bala, es un tren de mercancías del tamaño de una ciudad. Es enorme, más de 2 kilómetros. Pero aquí surge la primera gran pregunta de hoy. Si es tan grande, ¿por qué tardamos tanto tiempo en verlo bien? ¿Por qué nos engañó?
Pues la respuesta nos lleva directamente al segundo descubrimiento de la semana. Su piel. Sí, su piel, su camuflaje, porque aquí es donde la cosa se pone extraña de verdad. Los cometas, por definición, son bolas de nieve sucia. Cuando se acercan al Sol, el calor sublima el hielo, crean una cola preciosa y brillan, es lo normal. El punto de máximo brillo suele ser el perihelio, el momento en que están más cerca de la estrella, que están más cerca del Sol. Pero Tracy Atlas no sigue las reglas. Como hemos visto en varios vídeos en este canal, a finales de octubre de 2025, alrededor del 29 o el 30, pasó por su perihelio. Y sí, brilló, pero no fue espectacular. Los astrónomos pensaron, vale, ya está, ahora se aleja, se enfriará y se apagará. Pero entonces llegó diciembre, 2 meses después de su visita al Sol. Cuando ya estaba lejos, en la oscuridad, enfriándose, ¡boom! En diciembre, el telescopio SPHEREX de la NASA detectó un repunte claro de actividad, cuando el cometa ya iba de salida. Piensa que el SPHEREX está diseñado para observar el cielo en infrarrojo. No ve solo luz visible, sino también el calor y sobre todo las huellas químicas de gases y polvo. Pues bien, el objeto se iluminó como un árbol de Navidad, cuando ya se estaba yendo. Los científicos de la NASA incluso usaron la palabra perplejos en el informe. Y a un científico de la NASA no le gusta estar perplejo, y lo subrayan tal cual. Es una actividad tardía que no encaja con la intuición simple de se acerca, se activa, se aleja y se apaga. Es decir, como os digo, el SPHEREX observó ese aumento de brillo en infrarrojo, justo cuando se iba, cuando estaba más lejos. Y eso es súper raro, porque un aumento del brillo en infrarrojo es una coma más rica en volátiles y cambios compatibles con liberación de hielo y granos en la coma. Y eso se interpreta como una respuesta retardada, porque el calor no actúa como un interruptor. Puede tardar semanas en propagarse y desencadenar desgasificación desde regiones más profundas. ¿Pero por qué esperó a alejarse para explotar en actividad? ¿Por qué este cometa despertó cuando ya se estaba yendo? Pues aquí entra una explicación que están trabajando 2 equipos muy concretos. Por un lado, el ya mencionado equipo del SPHEREX, y por otro, investigadores del KASI, el Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales, uno de los centros de referencia en astronomía en Corea del Sur. Y con ello, algunos medios sugerían que Tracy Atlas tiene una corteza externa blindada. Pero aquí el matiz riguroso, porque los investigadores no dicen que hay una armadura como si lo hubieran fotografiado, no. Lo que dicen es, los datos muestran una actividad post-perihelio sorprendente. Y además, algunos volátiles aparecen tarde, cuando lo normal sería que el cometa se apagase al alejarse del Sol. Y con esos hechos, la hipótesis más razonable es esta. Tracy Atlas podría tener una capa exterior muy oscura y poco activa, una especie de costra seca, polvo, material carbonoso o superficie procesada que actúa como aislante térmico. No es piel antibalas, es más bien un abrigo. Y cuando pasa cerca del Sol, esa capa frena el calor y el interior no reacciona al instante. El calor tarda y cuando por fin llega a zonas más profundas, donde hay hielo y gases mejor conservados, la presión se acumula y entonces sí, llega el boom tardío. Más gas, más polvo y más brillo. Pero ojo, porque el espectáculo visual no terminó en diciembre, no. El pasado 22 de enero de 2026, la geometría cósmica nos regaló un momento perfecto, ya que la Tierra, el Sol y Tracy Atlas se alinearon en una línea recta. Y el Hubble lo observó con un ángulo de fase prácticamente cero, es decir, casi iluminado de frente. Y ahí, justo ahí, aparece un efecto precioso, un repunte de brillo, compatible con lo que los astrónomos llaman efecto de oposición. Es un fenómeno típico de polvo y superficies muy granulares, aunque los autores advierten que también puede mezclarse con geometría de cola y cruce de plano orbital. Es decir, el efecto de oposición es el mismo fenómeno que hace que la luna llena brille tanto. Sí, el mismo. Cuando el Sol se pone justo a nuestra espalda, las sombras de la superficie del cometa desaparecen de golpe y nos devuelve mucha más luz. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque una bola de billar lisa y brillante no hace eso, ¿no? Para nada. Para que ocurra ese subidón de luz, la superficie tiene que ser rugosa y granular. Imaginad una esponja oscura o un camino de grava. Cuando la luz le da totalmente de frente, todas las sombras de sus grietas desaparecen a la vez.
y el objeto parece iluminarse. Por lo tanto, es consistente con que no estamos ante una roca pulida, sino ante un mundo con una textura compleja y accidentada. Y lo que ha salido de las entrañas de este monstruo, amigos, la química que ha escupido, es lo que tiene a media comunidad científica sin dormir. Porque mirad estas imágenes, son historia pura. Publicadas hace apenas unos días por la NASA y Wired. Son los ojos del James Webb y del SPHEREX clavados en el cometa. Fijaos en ese verde intenso. Eso que brilla ahí son compuestos orgánicos. En el vídeo anterior os hablé del hidroxilo, pero eso era solo el aperitivo. Ahora tenemos el menú completo, pero mucho cuidado aquí, un matiz vital para que nadie se confunda. El cometa no es verde radiactivo, ni brilla así en la oscuridad. Recordad que estos telescopios ven en infrarrojo, una luz invisible para el ojo humano. Para que nuestros cerebros puedan entender los datos, los científicos han tenido que traducir la señal. Es decir, han asignado ese color verde neón a la huella química del carbono. Así que no os quedéis con la estética del render, quedaos con la ciencia. Ese color falso es la forma que tenemos de visualizar algo invisible, la firma espectral de una química compleja, que en un objeto como este, un objeto interestelar, es oro puro. Pues bien, sabiendo esto, antes de leeros la lista, tenéis que entender lo raro que era esto al principio, porque en las primeras observaciones con el James Webb, los números no cuadraban. Para que os hagáis una idea, este cometa no se comportaba como una bola de nieve normal, porque era extraordinariamente rico en dióxido de carbono. Por cada gota de agua que soltaba, estaba expulsando 7 veces más CO2. Era como si en vez de respirar vapor de agua, como la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar, este monstruo respirara humo. Pero tras la erupción, el guión dio un vuelco. La química se volvió compleja de golpe, porque el menú se llenó de ingredientes nuevos, agua, metanol y una señal muy clara de CN. Sí, CN. En los titulares de prensa seguramente leeréis cianuro, aunque los químicos prefieren ser precisos y llamarlo radical cianógeno. Esto es una huella dactilar clásica en los cometas, sí, pero lo que realmente nos dejó a cuadros fue la última firma del espectro. Níquel atómico. No es una nube de metal, no, es una señal sutil, pero ahí estaba. Átomos de níquel brillando en mitad del gas, una rareza que confirma que este viajero no es uno más del montón, para nada. Y ojo, que el protagonista del misterio es otro, el metano. El metano es un gas que, en condiciones normales, es muy fácil de liberar. Así que lo esperas temprano, no tarde. Y sin embargo, el Webb lo ha detectado claramente después del perihelio. Y a mediados de diciembre aparece con una proporción notable respecto al agua, y a finales de diciembre llega a valores aún más altos, del orden de 1/4 parte del agua. Traducido, el metano se estaba guardando. Y eso encaja con una idea simple y potente. El metano cerca de la superficie podía estar agotado o procesado, y el metano bueno estaba más profundo, protegido, hasta que el calor tardío llegó a esas capas internas y lo liberó. Y ahora viene la aparente contradicción que hace pensar. Si el metano, que es muy volátil, aparece tarde, ¿por qué vimos CO antes? Si el monóxido de carbono es incluso más volátil. Pues aquí, la ciencia no dice esto rompe todo, ni es caos sin explicación. Lo que discute el Webb es que hay mecanismos naturales que lo reconcilian, porque parte de ese CO puede generarse o liberarse de formas distintas por procesos químicos en los hielos. Por ejemplo, transformaciones inducidas por luz y radiación en mezclas ricas en CO2 y orgánicos, y además puede estar atrapado y salir con una física diferente. Mientras tanto, el metano cercano a la superficie puede estar depletado y el metano profundo solo aparece cuando la onda de calor llega a capas internas. Y al final, lo más bonito, da igual si viene de otra estrella. Los ingredientes que estamos viendo, carbono, hidrógeno, oxígeno, agua y moléculas orgánicas, son los mismos ladrillos con los que se construyen sistemas planetarios en todas partes. El universo, cuando cocina mundos, tiende a repetir receta. Y por supuesto, no podemos hablar de objetos interestelares sin invocar a la figura más polarizante de Harvard, Avi Loeb. Como ya sabéis y me lo habéis puesto en los comentarios, Avi Loeb ha propuesto escenarios artificiales como posibilidad extrema para explicar anomalías en objetos interestelares. Es una hipótesis minoritaria, sí, y con los datos actuales de TRES y ATLAS, tanto la coma, volátiles y dinámica compatibles con un cometa, no hay evidencia positiva de tecnología. Lo relevante de Loeb aquí no es tener razón, sino que sus textos obligan a afinar qué consideramos una anomalía
y que no. Pues bien, ¿y cómo no? Loeb ha vuelto a la carga con estos nuevos datos. Eso sí, ha refinado su argumento. Ya no habla de velas solares ligeras como hizo con Oumuamua, porque ahora sabemos que este objeto es un gigante pesado de 2,6 kilómetros. Sin embargo, Loeb y su equipo se aferran a las anomalías que no encajan en el molde clásico. Esa actividad que se rompió y reactivó inexplicablemente, la extraña rotación que modula su luz y sobre todo su composición química caótica. Y en su último artículo lanza la provocación al aire. Supongamos que es una nave nodriza. Ojo, no afirma que lo sea, solo faltaría. Plantea que si quisieras ocultar una sonda inactiva, un cascarón natural de roca y hielo, sería el camuflaje perfecto. Es decir, esa piel dura que retrasó el calor, ¿podría ser tecnología? ¿O simplemente geología exótica? Pues mientras la NASA y la mayoría de científicos de todo el mundo apuestan el 99,9% a la explicación natural y la navaja de Occam nos dice que es solo una roca fascinante, Loeb insiste en mantener esa inquietante duda abierta. Pero bueno, hay un dato en la letra pequeña del informe que, sinceramente, me ha quitado el sueño. Y es que el documento plantea una posibilidad estadística que cambia por completo cómo miramos el cielo nocturno, porque hemos estado ciegos, sí, ciegos. Los cálculos sí sugieren algo inquietante, que Tracy Atlas podría no ser un unicornio, podría no ser el único, sino un aviso de que hay más visitantes de lo que pensábamos. Pero aquí hay que ser precisos, no podemos afirmar que siempre hay uno dentro del sistema solar, como han dicho algunos medios. Eso es demasiado fuerte. Lo que dicen algunas estimaciones es más sutil. Si miras la zona hasta la órbita de Júpiter, la estadística te da menos de 1 de media. Puede que haya 0 la mayoría del tiempo. Y a veces, de forma puntual, aparezca 1. Y si amplías la mirada hasta Saturno, entonces sí. El promedio puede acercarse a 1. Eso sí, hay un detalle clave que lo complica todo. Y es que esto vale sobre todo para objetos que se delatan como cometas soltando gas y polvo. Porque si pasan inactivos, sin coma, sin cola, siendo oscuros como el carbón, pueden cruzar el sistema solar como sombras y nosotros ni nos enteramos. Así que el mensaje real no es siempre hay uno aquí, sino podría haber más de los que vemos. Y nuestros telescopios todavía dejan de escapar a muchos. Imaginad que vais con el coche cruzando una carretera por la noche. Tracy Atlas fue el camión que encendió los faros un segundo antes de pasar. Pero ¿cuántos monstruos de 3 kilómetros nos están rozando ahora mismo con las luces apagadas? ¿Cuántos gigantes invisibles cruzan la órbita de la Tierra en silencio? Sí, en silencio. Y nosotros seguimos aquí creyéndonos seguros, simplemente porque no podemos verlos. Amigos, estamos viviendo un momento histórico y creo que no somos conscientes. Tenemos telescopios como el Hubble, como el Webb, como el SPHEREX, apuntando a la vez a un solo punto en la oscuridad. Estamos analizando material formado alrededor de otra estrella. Su edad exacta no la conocemos, pero es una oportunidad única para comparar química y evolución física con cometas del sistema solar. Es como ver la autopsia en directo de un sistema solar que murió antes que el nuestro naciera. Y eso es alucinante. Tracy Atlas se va. Su velocidad de salida es imparable. La gravedad del Sol ya no puede retenerlo. Cruzará la órbita de Júpiter, luego la de Saturno, y se perderá para siempre en el vacío interestelar. Nunca volverá. Dentro de unos años solo será un dato en una base de datos, pero nos ha dejado una lección de humildad muy grande, porque hay cosas ahí fuera, mucho más grandes, mucho más viejas y mucho más extrañas de lo que nuestros modelos predecían. Y no estamos preparados para un impacto, no. Gracias, Simulador de Madrid, por recordárnoslo. Pero al menos, ahora estamos preparados para mirar. Y como sabéis, el 16 de marzo será su cruce oficial, cerca de la órbita de Júpiter. Aunque no tan cerca parece, como para chocar o posiblemente chocar, como especulábamos con miedo en el vídeo anterior. Pero seguiremos vigilando hasta que Tracy Atlas sea un punto invisible. Y si descubrir que el universo está lleno de gigantes invisibles os ha volado la cabeza tanto como a mí, reventad el botón de like, porque de verdad ayuda muchísimo a que la señal de este canal no se pierda en el vacío del algoritmo, que a veces es más oscuro y frío que el propio cometa. Y suscribíos y activad la campanita ahora mismo, porque recordad, ese día tenemos una cita histórica, cuando pase muy cerca de Júpiter. Tracy Atlas se enfrenta al jefe final, sí, al más grande. Y quiero que estéis en primera fila para ver ese desenlace conmigo. Y dejadme en los comentarios, con toda esta química loca que hemos visto hoy, ¿seguís siendo del Team Roca Dura con la NASA?
¿O os empezáis a pasar al Team Nave Nodriza con Aviloe? Os leo abajo. Y si os quedáis con ganas de más ciencia, tenéis que entrar en mi Instagram jjpriegotv, porque allí cuelgo contenidos muy chulos y también de historia, ciencia e historia. O sea que os lo aconsejo. Soy JJ Priego y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.